El dispensacionalismo hoy por el Dr. Charles C. Riley, capítulo 9, la teología del pacto. A través de este libro repetidas veces se ha hecho referencia a la teología del pacto. Muchas de sus características han sido reseñadas y discutidas, pero en ninguna parte dicho asunto ha sido sistematizado. Es aquí, por lo tanto, que es necesario sistematizar y enfatizar algunos de los aspectos de dicha teología. Definición de la teología del pacto. Definiciones formales de la teología del pacto no son fáciles de encontrar aún en los escritos de sus teólogos. La mayoría de las afirmaciones que pasan por definiciones son en verdad descripciones o caracterizaciones de ese sistema. El artículo en el Baker's Dictionary of Theology se acerca a una definición cuando dice que la teología del pacto se distingue por el lugar que da a los pactos, ya que ésta representa la totalidad de las escrituras como compuesta de pactos. 1. El pacto de las obras y 2. El pacto de la gracia. Esta es una descripción consciente y una posible definición. La teología del pacto entonces es un sistema basado en los dos pactos, el de las obras y el de la gracia, como categorías controlantes para la comprensión de toda la Biblia. En el mencionado sistema, el pacto de las obras es considerado como el acuerdo entre Dios y Adán, prometiendo vida a Adán a cambio de la obediencia perfecta e incluyendo la muerte como castigo por el fracaso. Pero Adán pecó y consecuentemente el hombre dejó de cumplir los requisitos del pacto de las obras. Por lo tanto, un segundo pacto, el de la gracia, fue puesto en operación. Berkhoff lo define como aquel convenio de gracia entre un Dios ofendido y el pecador ofensor, pero elegido, en el que Dios promete salvación por medio de la fe en Cristo y el pecador acepta esta salvación por la fe, comprometiéndose a una vida de confianza y de obediencia. Algunos teólogos reformados han introducido un tercer pacto, el de la redención. Este fue hecho en la eternidad pasada y ha venido a ser la base del pacto de la gracia que acabamos de describir entre Dios y los escogidos. Este pacto de redención es considerado como el convenio entre el Padre que da al Hijo como cabeza y redentor de los elegidos y el Hijo que acepta voluntariamente el lugar que corresponde a quienes el Padre dio al Hijo. Estos dos o tres pactos constituyen el corazón y la base de operación de la teología del pacto en su interpretación de las Escrituras, de modo que el sistema que tiene como base los llamados pactos teológicos es la teología del pacto. Historia de la teología del pacto. Debemos tener presente una vez más que la antigüedad de una doctrina no prueba su veracidad, ni el ser reciente prueba su falsedad. Baer, un teólogo del pacto, en un artículo en contra del dispensacionalismo, ha dicho correctamente: por supuesto, algunas doctrinas pueden ser nuevas y al mismo tiempo verdaderas. Creemos que el Espíritu Santo puede guiar a la Iglesia a nuevas aprehensiones de la verdad. Una vez más, una doctrina puede ser nueva en el sentido de que es el desarrollo de una mantenida previamente, o puede ser nueva en el sentido de que contradice un punto de vista mantenido anteriormente. Aún en este último caso, puede que no sea falsa, pero ciertamente su validez tiene que estar sujeta a un escrutinio mucho más cuidadoso. En la próxima sección examinaremos la base bíblica ofrecida por la teología del pacto, pero entre tanto no es del todo irrelevante bosquejar la historia del desarrollo de dicho sistema. Después de todo, la mayoría de los escritores antidispensacionalistas tratan de convertir en algo el carácter relativamente reciente del dispensacionalismo sistematizado.
Aquellos que pertenecen al grupo reformado tratan de insinuar que el dispensacionalismo es simplemente un recién nacido en comparación con el antiguo y sabio hombre de la teología reformada. Examinemos pues la antigüedad de la teología reformada, las causas de su desarrollo y los refinamientos, si los hay, que se han sumado al sistema original. La teología del pacto sistematizado es reciente. Esa no era la doctrina expresada de la iglesia primitiva. Dicha doctrina nunca fue enseñada por los líderes de la iglesia durante la Edad Media, ni aún fue mencionada por los principales líderes de la Reforma. En verdad, la teología del pacto como sistema no es más antigua que el dispensacionalismo. Esto no quiere decir que no es bíblica, pero sí disipa la noción de que ésta ha sido, a través de la historia de la Iglesia, el guardián antiguo de la verdad que solamente en tiempos recientes ha sido atacada por el dispensacionalismo. No se hizo ninguna referencia a la teología del pacto en ninguna de las grandes declaraciones doctrinales hasta la Confesión de Westminster en 1647. Y aún así, en dicha confesión, la teología del pacto no había sido tan plenamente desarrollada como lo fue más tarde por teólogos reformados. La teoría del pacto o federal surgió esporádica y aparentemente de manera independiente en el siglo XVI. Los primeros promotores del punto de vista del pacto fueron los reformadores que se opusieron al estricto predestinamiento de los reformadores de Suiza y Francia. La teología del pacto no aparece en los escritos de Lutero, Zwinglio, Calvino o Melanchthon. Aun cuando discutieron profusamente las doctrinas afines del pecado, la depravación, la redención, etc., ellos tuvieron toda oportunidad de incorporar la idea del pacto, pero no lo hicieron. Es verdad que Calvino, por ejemplo, habló acerca de la continuidad de la revelación redentiva y de la idea de un pacto entre Dios y su pueblo, pero eso no era la teología del pacto. De la única forma en que puede descubrirse dicho sistema en los escritos de los principales reformadores es haciendo lo que ha hecho uno de los teólogos del pacto, al no limitar la expresión teología del pacto a la más completamente desarrollada teología del pacto del siglo XVI. Pero, por supuesto, los dispensacionalistas nunca serían permitidos señalar ninguna clase de dispensacionalismo no desarrollado en ningún pensador antes de Darby. Las primeras señales de la idea del pacto o federal se encuentran en los reformadores secundarios como Andrés Hyperius, 1511 a 1564, Caspar Olevianus, 1536 a 1587 y Rafael Eglinus, 1559 a 1622. William Ames, 1576 a 1633, quien sirvió en Inglaterra y en Holanda y fue uno de los maestros de Cosseius, enseñó el pacto de las obras. Hasta la época de Johannes Cosseius, 1603 a 1669, ninguna enseñanza de la teología del pacto se había extendido y sus exponentes eran hombres cuya influencia era definitivamente secundaria a la de los grandes reformadores de la época y quienes estaban protestando el estricto predestinarianismo de aquellos reformadores. Cosseius, un alemán, fue influenciado por las enseñanzas de Melanchthon. Su preparación tuvo lugar en la menos estricta escuela de pensamiento acerca de la predestinación como maestro en Holanda. Estaba muy preocupado con los problemas del arminianismo, por un lado, y las duras formas del calvinismo riguroso por el otro.
Quería encontrar una fórmula para llevar la teología de regreso a la Biblia y encontrar ahí sus doctrinas en lugar del calvinismo estricto de su época. Pertenecía indiscutiblemente al grupo reformado, pero deseaba junto con otros encontrar la manera de contrarrestar el muy debatido punto de vista de la predestinación que prevalecía en aquel tiempo. La gran meta de su vida era conducir la teología de regreso a la Biblia como su única fuente de vida y suplirla con un fundamento vital recogido de la misma Biblia. Creía que había encontrado tal base en la idea de un doble pacto de Dios con el hombre, foedus naturale antes y foedus gratia después de la caída, de modo que se convirtió en el autor de la teología federal, que hizo del desarrollo histórico de la revelación el principio gobernante de la investigación teológica y de la teología como sistema. De esa manera se convirtió en el fundador de una teología puramente bíblica, como una historia de la redención. Se adhirió lo más posible a la teología de la predestinación, pero dicha adhesión era simplemente mecánica. Esta no es la idea de la elección de gracia, sino de una guía de gracia, la que predomina en la totalidad de su sistema. Cosseius dejó registrada su posición en un libro publicado en 1648. La obra escrita por Poiret, sistematizando el dispensacionalismo, fue escrita en 1687. Cosseius expuso el concepto de los dos pactos, el de las obras y el de la gracia. En ambos expresó el hombre tenía una parte y una responsabilidad que cumplir. Él hizo de estos pactos la base, los antecedentes y la sustancia de todos los tratos de Dios con el hombre para su redención. De modo que la contribución de Cosseius fue un detallamiento y una sistematización de la idea de los pactos, dando una parte más prominente al hombre en contraste con el predestinarianismo riguroso de su época, y haciendo la idea del pacto la categoría gobernante de toda la escritura. Aunque Cosseius fue el sistematizador de la teología del pacto, no puede considerársele por completo el padre de la misma. No solamente aparecieron algunas de las ideas de la teología del pacto en escritores anteriores, como hemos señalado, sino que también el pacto de las obras y el de la gracia de la Confesión de Westminster fueron publicados un año antes que la obra de Cosseius apareciese. Los pactos que aparecen en la Confesión de Westminster son usados más bien como las divisiones generales del propósito de Dios. En Cosseius la idea recibió una extensión y un desarrollo sistemático que la llevó a un lugar de importancia en la teología que anteriormente no poseía. Esta no solamente fue hecha por él la idea principal en su sistema, sino que en su tratado el desarrollo total de la historia sagrada está gobernado por ese pensamiento. Pero cualquier buen resultado derivado de la obra de Cosseius en su contraataque de los excesos del calvinismo de su tiempo tuvo una corta duración. Germán Witsius, 1636 a 1708, fue el principal responsable de extender el concepto del pacto y de la gracia hacia la eternidad. Él comparó la idea del pacto con los decretos y la extrema posición predestinaria contra la cual Cosseius protestaba. El grupo cosseiano repudió las ideas de Witsius, pero estos ganaron la aceptación de los teólogos del pacto posteriormente. La asociación del pacto de la gracia con los decretos eternos hizo que algunos introdujesen un tercer pacto, el de la redención, hecho en la eternidad pasada entre las personas de la deidad como base del pacto de la gracia. Pero este fue
un desarrollo posterior de la estructura del pacto y no se encuentra ni en Cocceius ni en la Confesión de Westminster. La teología del pacto vino a América con los puritanos a través de los escritos de Francisco Turretín y Hermann Witsius. Fue popularizada en el Nuevo Mundo por medio de las obras de Juan Cotton y otros. Sin embargo, aunque la idea del pacto de la gracia fue mencionada frecuentemente, no había ningún acuerdo en cuanto a los aspectos prácticos de la doctrina, especialmente concerniente a la posición de los niños. Esto produjo el llamado pacto intermedio, stodordianismo, prácticas dudosas en las iglesias y un cambio de la creencia del sacrificio sustitucionario a las teorías gubernamentales y morales. La oposición a estas teorías no ortodoxas surgió en los escritos de Carlos y A. Hodge de Princeton. Resumiendo, la teología del pacto es un desarrollo doctrinal posterior a la Reforma. Tuvo sus comienzos como una reacción al calvinismo extremista, pero pronto fue desviado hasta hacérsele un sirviente del calvinismo. La declaración respecto al pacto, hecha en la Confesión de Westminster, está sin desarrollar. Fue Cocceius quien desarrolló la idea y Witsius quien la hizo una categoría gobernante en la interpretación bíblica. Pero la teología del pacto, como es enseñada hoy, es un desarrollo de la teología de los reformadores, quienes no enseñaron un sistema del pacto. Las enseñanzas de Cocceius y de la Confesión de Westminster, la teología del pacto no es la teología de los reformadores ni es hoy lo que era cuando fue originalmente introducida. La teología del pacto es un refinamiento y dicho refinamiento no precede a Darby por muchos años. Dicho sistema no puede justificar mucha más antigüedad que el dispensacionalismo y en su forma presente ha sido considerablemente refinado. Si la falta de antigüedad es un detrimento y si el refinamiento no le es permitido al dispensacionalismo, entonces por medio de los mismos dos criterios la teología del pacto es desacreditada. Y si estos asuntos son básicamente irrelevantes para la teología del pacto, entonces de igual modo lo son para el dispensacionalismo. La base bíblica de la teología del pacto. Las ideas comprendidas en los pactos de las obras y la gracia ciertamente no dejan de ser bíblicas, pero estas no son sistematizadas y formalizadas por la Biblia en forma de pactos. Por lo menos el dispensacionalista encuentra la palabra dispensación usada referente a una o dos de sus dispensaciones, Efesios 1:10 y Efesios 3:9. El teólogo del pacto nunca encuentra en la Biblia la expresión pacto de las obras o pacto de la gracia. Esto no prueba que dichos conceptos son erróneos, pero debe hacer que el teólogo del pacto prosiga con cuidado antes de formular acusaciones contra los dispensacionalistas por usar la palabra dispensación. Si el dispensacionalista está en un error en cuanto a esto, el teólogo del pacto está en un grave error. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿cuál es la base escritural del pacto de las obras y el de la gracia? Uno de los más recientes ensayos de Hayes es tocante al pacto de las obras. Esto es lo que escribió concerniente a la base bíblica de dicho pacto. Hayes escribió: la relación establecida en el Edén ha sido propiamente llamada el pacto de las obras. No se declara de inmediato que este prometía vida como premio a la obediencia, pero es abundantemente claro en otras partes, notablemente en Deuteronomio. El Salmo 1 es una exposición poética de este pacto y este tiene su equivalente en Romanos 27:9.
Los pasajes de Deuteronomio que él cita como referencia son Deuteronomio 6:5 y versículos 10 al 12. Deuteronomio 30, versículos 15 al 20. Dichos pasajes tienen que ver con la vida en la tierra prometida, no en el cielo. Su prueba para el pacto de la gracia es esta. Este pacto es presentado por primera vez tácitamente en las palabras del protoevangelio Génesis 3:15, el cual prometió a Eva el triunfo final sobre el enemigo de la raza. En ese pacto el énfasis está en la fe. Esto es evidente en las maravillosas palabras escritas acerca de Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. A lo que Pablo apela para mostrar que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Un escritor más antiguo, Hus, presenta lo siguiente como la primera de 7 pruebas bíblicas del pacto de la gracia. Como se muestra al principio de este capítulo, tal pacto está virtualmente sugerido en la existencia de un plan eterno de salvación formado mutuamente y camino a ser ejecutado por 3 personas. Sus otras pruebas incluyen Juan 17, Isaías 53, 10 y 11, Juan 10, 18 y Lucas 22, 29. El asunto en cuestión no es poder concluir que estos pactos son antibíblicos, sino simplemente mostrar que son deducciones, no inducciones, de las escrituras. La existencia de los pactos no se descubre por un examen inductivo de esos pasajes. Esa es una conclusión deducida de cierta evidencia bíblica. Ahora bien, si es permisible para el teólogo del pacto basar un sistema en una deducción en lugar de una afirmación clara de las escrituras, ¿por qué no puede permitírsele al dispensacionalista deducir la existencia de varias dispensaciones, especialmente cuando ciertas dispensaciones son específicamente nombradas en las escrituras? El dispensacionalista tiene más evidencia inductiva de la existencia de específicas dispensaciones que el teólogo del pacto tiene para sus pactos de las obras y de la gracia. Y el dispensacionalista tiene tanto o más derecho a deducir su esquema dispensacional que el teólogo del pacto tiene para deducir el suyo. Lo que el teólogo del pacto hace para suplir la falta de específico apoyo bíblico a favor de los pactos de las obras y de la gracia es proyectar la idea general de un pacto bíblico y los pactos específicos como el pacto con Abraham dentro de los de las obras y de la gracia. Nadie discute el hecho de que la idea de un pacto es básica en las escrituras y que un número de pactos específicos son revelados en la Biblia, pero aún así es indiscutible que por ninguna parte la Biblia menciona un pacto de obras o uno de gracia como lo hace concerniente al pacto con Abraham, el del Sinaí o el del nuevo pacto. Procurando apoyar una revelación del pacto de la gracia en Génesis 3:15, Payne cita como prueba Génesis 3:15. No es en verdad llamado un brit, pero necesariamente es considerado como tal debido a la presencia de todas las características importantes y al desarrollo posteriormente de todos los brit redentivos. En la oración interior, él afirma que las características de un pacto supuestamente presente en Génesis 3:15 están allí, solamente en la forma más rudimentaria. Hayes llama la revelación de este importante pacto en Génesis 3:15 escondida y Payne dice que es rudimentaria. Todo esto es muy extraño y difícil de tragar, especialmente cuando los pactos bíblicos con Abraham, Israel, David y otros son tan clara y específicamente revelados. Abraham sin duda entendió que un pacto había sido realizado cuando Dios mismo pasó
por entre las partes del sacrificio. Génesis 15, 17 al 21. Y aún así se nos pide que creamos en la existencia de un pacto de la gracia que fue escasamente revelado, aunque este es el manantial del cual procede aún el pacto con Abraham. En otro artículo reciente acerca del pacto de la gracia hay referencias bíblicas en la discusión presentada por el autor de 1. El pacto con Abraham. 2. El pacto en el Sinaí. 3. Otros pactos tales como el davídico. Y 4. La culminación del Nuevo Testamento. Pero no hay ni una sola referencia bíblica en las distintas secciones que tratan directamente con el establecimiento del pacto de la gracia o sus características. Hay referencias acerca de las bendiciones de la salvación, pero ninguna apoya el pacto de la gracia. Eso que falta es muy significativo y revelador. La hermenéutica de la teología del pacto. Ya hemos dicho algo en el capítulo 5 acerca de la hermenéutica del dispensacionalismo y de la teología del pacto. No hay necesidad de repetir lo dicho, solamente mencionaremos aquí 2 puntos. Primeramente, como resultado de la idea del pacto de la gracia, la teología del pacto ha sido forzada a colocar como su más básico principio de hermenéutica el de interpretar el Antiguo Testamento por medio del Nuevo Testamento. Así escribe Berkhof. La guía principal para la interpretación del Antiguo Testamento ciertamente ha de encontrarse en el Nuevo. Ladd, aunque rechaza la designación de teólogo del pacto, declara: este autor está dispuesto a admitir con el amilenarista que hay solo un lugar donde encontrar una hermenéutica, el Nuevo Testamento. Por supuesto, es muy correcto que permitamos que el Nuevo Testamento guíe nuestra comprensión del Antiguo Testamento, pero es muy incorrecto imponer el Nuevo Testamento sobre el Antiguo, y eso es exactamente lo que el teólogo del pacto hace bajo el disfraz de un principio básico de hermenéutica que es solamente permisible si se usa correctamente. El teólogo del pacto, en su celo por hacer a Cristo todo en todo, es culpable de sobreponerlo arbitrariamente en el Antiguo Testamento. Lo mismo hace con la doctrina de la Iglesia y con el concepto de salvación a través de la fe en Cristo. En segundo lugar, como resultado de esa interpretación forzada, la teología del pacto produce una exégesis artificial. Ese es el veredicto de los antidispensacionalistas contra la teología del pacto. Escuchemos lo que dice el historiador eclesiástico George Fisher. Cocceius usó el método de interpretación tipológica a través de los escritos y las instituciones ceremoniales del Antiguo Testamento. La exégesis en sus particulares era frecuentemente caprichosa, aunque dejó de comprender el carácter progresivo de la revelación bíblica en este respecto, de manera que hizo que un sistema de gracia apareciese a través del Antiguo Testamento como aparece en el Nuevo, pero aún así hizo un comienzo fructífero de la teología bíblica. Orr valora los resultados de la hermenéutica de la teología del pacto de esta manera. Él dice: ha dejado de captar la verdadera idea del desarrollo y por medio de un sistema artificial de tipología e interpretación alegórica ha procurado leer en retrospecto el Nuevo Testamento en el Antiguo, pero su defecto más obvio estriba en que el usar la idea del pacto como una categoría exhaustiva y tratar de forzar en todo el material de la teología ha creado una estructura artificial que solamente contribuye a apartar de las mentes las nociones simples y naturales. Es imposible, por ejemplo, justificar por medio de pruebas bíblicas la elaboración detallada de la idea de un pacto de obras en Edén,
con sus personas, condiciones, promesas, avisos, sacramentos, etc. De modo que también la teología reformada, entre las que más ha asumido esta forma rígida y artificial, ha dejado de satisfacer el avance intelectual de la época. Este es un criticismo severo de parte de alguien que no tiene por qué defender al dispensacionalismo, pero que está mirando a la teología del pacto desde el punto de vista de un historiador. Notemos que Orr acusa a la teología del pacto de 1. Interpretación forzada. 2. Artificialidad, especialmente en la tipología. 3. Carecer de pruebas bíblicas para el pacto de las obras. 4. Incapacidad de satisfacer su época. Estos son los resultados de la hermenéutica de la teología del pacto. 2 caminos de salvación. Ya hemos indicado que los dispensacionalistas son acusados de enseñar 2 o más caminos de salvación. Alguien podría pensar que dicha acusación nunca sería hecha contra la teología del pacto, ya que su pacto de la gracia supuestamente gobierna el método de salvación desde Génesis 3:15 hasta el final de la Biblia. En realidad, inmovilizar la gracia de Dios es, según el dispensacionalista, la debilidad de la teología del pacto. Pero, ¿qué hace el teólogo del pacto con el tema de la salvación bajo la ley? Berkhoff declara que la gracia ofrece escape de la ley únicamente como una condición de salvación, tal como acontece en el pacto de obras. Ofrece escape de maldición de la ley, y en otro lugar dice de la ley considerada como un medio para obtener la vida eterna y como una potencia que condena. Los creyentes ya están libres en Cristo. Hayes declara positivamente: la ley es una declaración de la voluntad de Dios para la salvación del hombre. Aún Payne, un premilenarista del pacto, después de poner todo su esfuerzo en indicar que la salvación durante el período de la ley tuvo lugar solamente por medio del perdón de Dios en anticipación a la muerte de Cristo, resbala en un punto y dice: desde el período mosaico en adelante, los pecados de ignorancia, Levítico 5:3, eran específicamente perdonados vía el ritual de la ley. Ver el versículo 10 de Levíticos. Ver Salmo 19:13, y otras violaciones intencionales también eran incluidas. Ver Levítico 5:1, 4. Estas afirmaciones resultan extrañas para ser encontradas en los escritos de teólogos del pacto, si, como ellos afirman, la salvación ha sido siempre una y la misma, teniendo la misma promesa, el mismo Salvador, la misma condición, la misma salvación. Es cierto que la ley era una declaración de la voluntad de Dios para la salvación del hombre, y si los pecados pudiesen haber sido perdonados por medio del ritual de la ley, entonces la teología del pacto ineludiblemente está enseñando 2 caminos de salvación, uno por la ley y otro por la gracia. La teología del pacto parece enseñar la misma herejía de que acusa al dispensacionalismo. Hemos descubierto verdades muy interesantes acerca de la teología del pacto. 1. Su origen es reciente. No era el sistema doctrinal de la iglesia primitiva, no se originó con los reformadores, y en verdad su forma presente es una modificación de la idea original del pacto propuesta por Posseius y la Confesión de Westminster. 2. Los pactos teológicos en que la teología del pacto está basada no están específicamente revelados en la Biblia. Otros están específicamente revelados en grandes detalles, pero estos, que todo lo abarcan de la teología del pacto, no están en la Biblia. Todo el sistema del pacto está basado en una deducción y no resulta de un estudio inductivo de las Escrituras.
El molde de hermenéutica en el que la teología del pacto forja las escrituras trae como resultado el leer el Nuevo Testamento en el Antiguo y en una interpretación tipológica artificial. Hemos descubierto que este ha sido el juicio de aquellos que no son dispensacionalistas. A pesar de todos los esfuerzos por mantener una unidad en relación a la manera de salvación, aún la teología del pacto ocasionalmente habla acerca de la salvación a través de la ley mosaica. ¿Significa eso que la teología del pacto enseña dos caminos de salvación? El argumento de este capítulo simplemente es este. Las cosas de las que se acusa el dispensacionalismo pueden también decirse con igual justicia acerca de la teología del pacto. Cuál sea la importancia de esas acusaciones es otra cuestión. Y al señalarlas aquí, no se hace ninguna sugerencia tocante a su importancia, pero se ha establecido la validez de las acusaciones y si es relevante traer esas acusaciones contra el dispensacionalista, entonces es igualmente relevante traer las mismas acusaciones contra la teología del pacto. Si estos asuntos no son relevantes a la teología del pacto, entonces los escritores de dicha teología harían bien cesando sus ataques contra el dispensacionalismo.